El llamado de Dios a la misión. La lección 3 de esta semana tiene un propósito muy importante, que es que nosotros reconozcamos que el llamado de Dios es para que nosotros también formemos parte de el avance de la predicación del evangelio en todo el mundo y para que Cristo muy pronto pueda venir a buscar a sus hijos. El Señor quiere que nosotros también estemos involucrados, que estemos nosotros formando parte de la restauración del reino de Dios y que de esta manera podamos nosotros salir de nuestra zona de confort y llegar a aquellos que no conocen el Evangelio. Este es el centro de la lección de esta semana. Así que preparémonos para el estudio de la palabra de Dios. Muy bien, mis amigos, un saludo cordial con ustedes, el pastor Luis Eguiluz. Estamos ya en la lección 3. El título para la lección de esta semana es El llamado de Dios a la misión. Y el versículo se encuentra en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que el Señor quiere que su iglesia realice. Lo quiso con sus discípulos y ahora nosotros que somos los discípulos del Señor también estamos llamados a realizar esta labor. Así que compartamos este video. Los que no se han suscrito, les invitamos a que se suscriban, a que puedan ustedes también compartirlo con los amigos, con los familiares, que la palabra de Dios llegue a todos los rincones y de esta manera cumplamos la obra de predicar, de hacer evangelismo, de llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Y como cada semana nuestro hermano Ezequiel Peña nos comparte el versículo de memoria cantado, vamos a darle un tiempo a él para que también a modo de alabanza, él presente este versículo cantado delante de nuestro Señor. Vamos a escucharle a él. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, mis hermanos, muy bien, mis amigos, el Señor sea con cada uno de nosotros. Esta lección de la escuela sabática, lo que estamos estudiando durante este trimestre, tiene que llevarnos a la acción. Dios es un Dios misionero. Él ha realizado una labor misionera muy, muy grande, maravillosa, al venir a buscar a los perdidos, de los cuales nosotros formamos parte y que el Señor quiere que seamos restaurados, rescatados. Esa es la gran misión. Y el Señor quiere que también nosotros estemos involucrados en la labor misionera. Él nos llama para que nosotros cumplamos la misión. Dios te llama a ti
Dios me llama a mí y Él, cuando nos llama, espera nuestra respuesta. Vamos entonces a compartir una vez más el versículo de esta semana que dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice Hechos 1:8. Un hermoso versículo que pone de manifiesto el deseo de Dios de que nosotros podamos ir a todos los rincones, comenzando con Jerusalén, y de esta manera podamos también nosotros ir hasta los más recónditos lugares del mundo. Ahora, ¿qué había pasado con el pueblo de Israel? Los apóstoles, los discípulos estaban muy cómodos, estaban muy tranquilos, estaban felices disfrutando de su cristianismo. ¿Pero dónde? Allí en Jerusalén. Y este versículo de Hechos 1:8 también es una profecía, ¿no? Porque si nosotros analizamos detenidamente este versículo, el Señor le dice, pero vosotros me seréis testigos, dice versículo 1 y en capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder, futuro, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el Señor está diciéndoles, ustedes van a llegar a recibir en un momento el Espíritu Santo. Y cuando llegue el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces me van a hacer testigos. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego más adelante viene el Espíritu Santo. Capítulo 2 dice, llega el Espíritu Santo, pero ellos estaban predicando, estaban desarrollándose, pero solamente en Jerusalén. ¿Qué sucedió para que pudiese cumplirse esta profecía de que el Evangelio comience a ir a todos los demás rincones? Hechos capítulo 8, versículo 1, nos dice qué es lo que sucedió para que esta profecía se cumpliese. Dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. El Señor permitió que se llevara a cabo una persecución para que se cumpliese la palabra del Señor. Entonces, esa persecución vino hasta donde estaban los discípulos, en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Así que, de esta manera, el Señor hizo posible que su evangelio llegara a todos los demás rincones. El Señor no quiere que nosotros pasemos dificultades, no quiere que pasemos momentos difíciles, pero el costo del discipulado es bien alto y nosotros tenemos que asumirlo. Nosotros tenemos que pagar el precio. Nosotros tenemos que ser responsables y reconocer que vamos a tener que pasar dificultades. Los discípulos tuvieron que ser perseguidos y en esa persecución corrieron de Jerusalén a Judea. ¿Y qué hicieron en Judea? Compartieron el Evangelio. ¿Qué hicieron en Samaria? Compartieron el Evangelio. Y así comenzaron a ir a diferentes partes del mundo hasta donde ellos conocían. Y así la posta se iba pasando de unos a otros. El Evangelio iba avanzando de lugar en lugar y así muchos comenzaron a conocer el plan de Dios. Ahora, todo esto tiene su origen, ¿verdad? Dios es un Dios misionero, el hombre cayó en pecado, Dios planificó la salvación de la raza caída, Dios más adelante ve que todo el mundo estaba comenzando a decaer, viene el diluvio, se salva Noé con su familia, el Señor les deja allí para que comiencen a multiplicarse una vez más, pero ahora el hombre tiene temor, no quiere volver a morir con un diluvio, comienza a tener desconfianza de Dios y entonces deciden crear una torre que llegue hasta el cielo por si acaso hay un diluvio, puedan esconderse, puedan salvarse, puedan ir hasta allá arriba y dice, y hacerse un nombre, ¿no? Ser famosos, ¿no? Ellos querían estar por encima de Dios. Dios desciende, los confunde en su lenguaje, se dispersan por la tierra y comienzan a olvidarse de Dios. Pero allí hay un hombre que todavía tenía temor de Dios, Abraham. Y Dios lo llama. Dios
le dice que salga de su tierra, deje a su familia, y entonces le prometió llevarlo a una nueva tierra, a una ciudad que él ahora iba a disfrutar. Ese lugar maravilloso donde fluye leche y miel, esa nueva Canaán, ¿no? Esa tierra de Canaán, allí el Señor lo bendeciría. Y él salió, pero no sabía dónde iba, no sabía por dónde iba a terminar, pero salió confiando, teniendo la seguridad de que Dios lo estaba dirigiendo. Y aunque tenía sus errores, tenía sus debilidades, tenía sus defectos, aún así Dios usa a aquellos que son fieles y se dejan usar por el Señor. Porque de tener defectos, de tener errores, de tener pecados, todos los tenemos. Pero una cosa es que cuando nos ponemos en las manos de Dios, el Señor nos va a usar. Y de esta manera se decidió confiar en el Señor, decidió dejar su zona de confort y ahora aventurarse a una tierra inhóspita, a un lugar desconocido y a pasar penurias, dificultades. Y en muchos de los momentos difíciles hasta llegó a dudar de Dios. Pero él siguió confiando en el Señor, siguió teniendo fe en el Señor. Y eso lo comenzó a ayudar a crecer en su vida de relacionamiento con Dios. Salió de su zona de confort, comenzó a confiar en la palabra de Dios y dejó de confiar en sí mismo. A diferencia del pueblo, ¿no? de las ciudades paganas, que ellos estaban dudando de Dios. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. El Señor quiere que dejemos todos los motivos egoístas, que no confiemos en nosotros mismos, que pongamos nuestra fe en Él y que aprendamos a depender del que todo lo puede. Así que el Señor quiere que seamos una bendición para el mundo. Así Dios quiso que Abraham fuese una bendición para todas las naciones, que él llegase a ser la luz del mundo, porque iba a recibir de Dios lo que iba a compartir con los demás. El Señor le dijo que salga para hacer una bendición. El Señor le dijo que ahora él iba a ser luz en las tinieblas. Génesis 12, 1 al 3. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a ir a Génesis capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. A diferencia de Sodoma y de Gomorra, que se olvidaron de Dios, a diferencia de Babel, que desearon construir una torre, que desearon ser famosos, hacerse un nombre, ahora Dios le dice, yo engrandeceré tu nombre. Tú serás famoso. No por el egoísmo, no por lo que tú pienses hacer, poniéndote por encima de Dios. Yo te engrandeceré. Yo haré que tu nombre sea conocido y ahora se convirtió en el Padre de todas las naciones. Muy bien, qué hermoso es cuando nosotros vemos a una persona que se pone en las manos de Dios, que se deja usar por Dios y que quiere realizar los planes que Dios tiene para nuestra salvación. Todo formaba parte del plan de Dios. Dios tenía las cosas ya planificadas para la salvación del hombre. Y Abraham fue utilizado como un vehículo para cumplir los propósitos de Dios, así como Dios quiere que tú y yo seamos también vehículos, instrumentos para que la bendición de Dios alcance a todos los seres humanos. ¿En qué consiste pues entonces el plan de Dios? El plan de Dios consiste en que Jesucristo viniese a este mundo a rescatar a la raza humana caída. Ya desde el principio, Génesis 3:15, el Señor le dijo que el, la mujer iba a ser el medio a través del cual vendría el Salvador del mundo. Y habría una disputa entre la mujer y la descendencia de la mujer contra la serpiente. Entonces, la descendiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza.
Ya este es un versículo mesiánico, ¿no? El protoevangelio. Este versículo nos muestra de antemano que el Señor estaba planificando traer a un Salvador, a un Mesías. Génesis 17, 19 nos dice que el Señor estaba preparando por medio de un pacto perpetuo el medio de salvación para la raza humana. También nos dice en Números 24, 17 que es el ya, pero todavía. El Señor va a venir, pero todavía falta un poco para que venga. Luego nos dice que este niño iba a nacer de una virgen. Un hijo nos es dado. Y vendría el Mesías y se le quitaría la vida. Y realmente vino Jesús y murió en una cruz. Todo esto se estaba cumpliendo. La promesa de Dios, el plan de Dios estaba enmarcado en Jesucristo. Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo representado por aquel Cordero que era sacrificado en ese santuario, por esa sangre derramada en el Cordero y que era llevado al santuario. Allí el pecador estaba confesando sus pecados y simbólicamente estaba viendo por fe lo que Jesús iba a hacer para rescatarlo, para liberarlo, para perdonarlo y por último, transformarlo cuando venga por segunda vez. Así es, la solución era Jesús, era el Mesías, aquel que estaba siendo prefigurado a través de diferentes símbolos, ¿no? Como cuando Jesús se manifestó y Jesús estuvo en el símbolo del hijo de Abraham, cuando Dios le dijo, ve y sacrifícame a tu hijo. Y Abraham fue, y cuando ya estaba por sacrificar a su hijo Isaac, el ángel le dijo, no lo toques. Yo sé que tú eres obediente. Y entonces el Señor le proveyó un cordero y por allí lo sacrificó, porque no era necesario que Isaac muriera. El que debería morir era Jesús, no Isaac. Solamente era un símbolo. Así también, por la fe, el Señor llamó a Abraham. Así, por la fe, el Señor estaba buscando a aquellos fieles para que el plan de Dios se cumpliese. Dios nos llama aún hoy en día. Dios quiere que nosotros también formemos parte de su plan de salvación. Y así como el llamado de Abraham fue un llamado para dejar su comodidad, dejar su familia, dejar sus tierras y ahora aventurarse a algo nuevo, así también el Señor nos llama a dejar nuestras comodidades, a dejar nuestros placeres, a dejar nuestras amistades, a dejar muchas cosas que nos gustan, que nos atraen, que son parte de nuestra vida, pero que tal vez no es lo que el Señor quiere para nosotros. Y es que tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a caminar en sus pisadas. Tenemos que aprender a dejar que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos guíe cada día, cada momento, cada instante, que podamos ir caminando para que alcancemos la patria celestial. Eso es lo que el Señor quiere, que dejemos a un lado la desconfianza, que dejemos a un lado las dudas, que dejemos a un lado las murmuraciones y las quejas y que aprendamos a confiar en Dios, que aprendamos a recordar las promesas de Dios, que no dudemos de la protección divina, que no dudemos que el Señor ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez en algún momento nosotros miremos nuestro ser, que tenemos muchos errores, pero tenemos que vernos en el espejo de Cristo. Si nosotros contemplamos a Cristo cada día, no vamos a vernos a nosotros, vamos a ver a Cristo. Y Él nos va transformando. Si nosotros contemplamos a Cristo, vamos a ser transformados a su semejanza. La iglesia primitiva también fue llamada a salir de su zona de confort. El Señor por medio de esa persecución hizo que su iglesia primitiva comenzara a salir a otros lugares y comenzara a predicar y comenzara a llegar el Evangelio a todos aquellos que no conocían al Señor. Los discípulos estaban centrados en predicar a los judíos. Ellos estaban creídos de que el Evangelio era solamente para los judíos. Pedro aún tenía vergüenza y temor de juntarse con otros que no fuesen judíos hasta que el Señor, por medio de una visión, le mostró
que ahora los gentiles también habían sido llamados a formar parte de la iglesia del Señor. Y cuando Cornelio mandó a llamarlo, el Señor en esa visión le mostró que lo que Dios limpió no lo llame él inmundo. Aprendió, pero con dificultad. Ahora, nosotros somos gentiles y a veces tenemos temor de ir a ciertas personas. No debemos sentirnos orgullosos o vanagloriosos. No debemos sentirnos que somos más que otros. Tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios. Tenemos que aprender de Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Tenemos que reconocer que el Señor nos llama para que nosotros seamos humildes y que nos pongamos sumisos a Él y aprender a amar a todos por igual. El Señor no hace acepción de personas y el Señor no quiere que nosotros tampoco lo hagamos. El Señor quiere que aprendamos a mirar a los demás como candidatos para el reino de los cielos. El Señor nos llama para que nosotros, antes de ver en otros sus errores, veamos nuestros propios errores. Y cuando nosotros aprendamos a reconocer que los errores se pueden transformar en bendiciones por medio de la recepción del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces aprenderemos a confiar en el Señor y no mirar nuestros defectos, nuestros pecados, nuestros errores, sino ver a Cristo, ver su pureza, ver su santidad, y la santidad de Cristo va a ser nuestra. Nosotros vamos a comenzar a vivir confiando en que el Señor está haciendo su obra milagrosa y maravillosa en nosotros. No debemos hacer acepción de personas. No debemos ver a los demás como seres inferiores, como que no tienen esperanza, como que no hay salvación para ellos. El Señor es misericordioso. Y así como el Señor es un Dios misionero, el Señor quiere que nosotros también participemos juntamente con Él en la misión, en la salvación, en la restauración, en llamar a los seres humanos a formar parte del pueblo de Dios, a que nos injertemos dentro de la iglesia y así nos unamos. Dios quiere un pueblo unido, una iglesia fortalecida, una iglesia que sea de bendición, una iglesia que se apoye a través de los vínculos del amor. ¿Dónde empezamos entonces? El Señor nos dice que debemos empezar allí donde estamos. No necesito cambiar para ir a Jesús. El Señor nos llama tal como somos. Él es el que nos cambia. No necesito ser una buena persona para ir a Jesús. No, por mí mismo no puedo cambiar. Tengo que ir a Jesús tal como soy y Él me va a transformar en una buena persona. El principio que Jesús presentó es: recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para ser testigo de Jesús tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos muestra cuál es nuestro pecado, en qué estamos nosotros fallando. El Espíritu Santo nos hace ver nuestra condición real y de esta manera nos hace sentir la necesidad de Jesús. Nos hace ir a Jesús para que Él limpie nuestra vida de pecado. Nos hace ver que en la ley hay un reflejo del carácter divino que debe ser manifestado también en nosotros. Pero no como que la ley me salva, sino que la ley es lo que el cristiano que está caminando, sirviendo y siguiendo a Jesús debe hacer por amor a ese Jesús maravilloso. Compartir la verdad no consiste en convencer a los demás. El que convence es el Espíritu Santo. Nuestra misión, nuestra labor, nuestra responsabilidad es compartir a Cristo, presentar a Cristo, contar nuestro testimonio, decirle a la gente las maravillas que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y si el Señor lo hizo en mi vida, lo puede hacer en tu vida. Si el Señor me cambió, te puede cambiar. Para el Señor no hay nada difícil ni nada imposible. Dios es todopoderoso. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios de poder. Y el mensaje, el evangelio que nosotros debemos predicar
está claramente presentado allí en Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles. Y vamos a leerlo allí. Vamos ahí un momentito, ahí Apocalipsis capítulo 14 y versículos 6 en adelante. Vamos a ver qué dice nuestras Biblias. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En este versículo notamos que es lo mismo que el Señor estaba diciendo. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Y aquí dice también, este evangelio tenemos que predicarlo en todos los rincones de la tierra. Tal vez aquí en mi vecindario, aquí en mi hogar, en mi familia, hay personas que no conocen a Cristo. No necesito ir a la China, a la India, a África a predicar el evangelio cuando tengo aquí cerca de mí, en mi propia casa, mi vecino, frente a la calle, personas que no conocen a Cristo. No necesito ir hasta la China cuando no puedo ni cruzar la calle a presentar el Evangelio. Allí es nuestro primer campo de labor. Y dice, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Este versículo ahora nos dice que debemos tener temor a Dios. Pero no un temor de miedo, sino un temor de reverencia, de respeto, de adoración. Un temor reverente, un temor a través del cual lo reconozcamos como Dios, como ser supremo. Cuando nosotros aprendamos a respetar a Dios y lo pongamos en el lugar que Él debe estar, como creador, a Él le daremos la gloria, porque dice, la hora de su juicio ha llegado. El Señor en el Antiguo Testamento estaba manifestando profecías que ahora, en la época ya después del Nuevo Testamento, con el libro abierto, son profecías para nosotros. Después del año 1844 en adelante ya no hay profecías con fechas, pero los acontecimientos se están cumpliendo. Lo que el Señor profetizó se está llevando a cabo. Las cosas que estamos viviendo nos muestran que Cristo está a las puertas, que ese juicio ya llegó, la hora de su juicio ha llegado. Estamos en pleno juicio. El juicio investigador está en acción. Y pronto el Señor terminará su obra de mediación judicial en el santuario celestial. Y al terminar esa obra saldrá de allí para venir a buscar a sus hijos y allí se habrá acabado el tiempo de gracia. Mientras tanto dice que nosotros tenemos que adorar al Creador. Cuidado, hay muchos falsos cristos, hay muchos falsos dioses, hay muchas iglesias falsas también. Solamente hay uno que salva, que es Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es aquel a quien todos tienen que acudir, aquel en quien debemos doblar nuestras rodillas para rendirle la adoración y el culto que Él se merece por ser nuestro Salvador. Versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia es símbolo de engaño, símbolo de confusión, símbolo de pecado. Y el Señor dice que Babilonia va a caer. Ha caído Babilonia, esa gran ciudad, esa mujer corrupta, esa mujer ramera que trae vino para engañar, para confundir, y que le ha hecho beber ese vino a todas las naciones, a esas naciones a las cuales tenemos nosotros que ir a predicar y sacar y rescatar. Pero si nosotros no lo hacemos, esta Babilonia los va a confundir, esta Babilonia los va a atrapar y ese vino los va a embriagar. Y dice que el tercer ángel, versículo 9, le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí este tercer ángel anuncia claramente que hay muchos que adorarán a la bestia, que hay muchos que se irán detrás del gran engañador, que hay muchos que no seguirán al Cordero, no seguirán a Dios. ¿Por qué? Porque fueron engañados, porque no se perfilaron a través del mensaje de salvación por Cristo. No acudieron a la Biblia como la palabra de Dios. Se dejaron llevar por vanas palabrerías, se dejaron llevar por doctrinas de hombres, por huecas sutilezas, por filosofías vanas. No, mi querido amigo, mi querido hermano, es tiempo de que nosotros centremos nuestra atención en Dios. Pongamos nuestros ojos en la Biblia y cumplamos la misión que el Señor nos ha encomendado: ir y hacer discípulos. Si nosotros comenzamos a cumplir nuestra misión, entonces nuestra vida va a ser transformada, porque estamos con un objetivo, estamos con una meta, estamos con un propósito, estamos con todas nuestras ganas de ir y cumplir el cometido que el Señor encomendó a su pueblo, a su iglesia. Ahora es el momento. No podemos quedarnos dormidos. Las vírgenes fatuas no estaban preparadas, no tenían aceite, se durmieron, cabecearon, pero no tenían el aceite. Tenían la palabra, pero no el Espíritu Santo. No caigamos en el mismo error. No podemos cabecear, no podemos descuidar una salvación tan grande. ¿Qué más nos dice aquí? Que iban a recibir la marca. Satanás marca a aquellos que le siguen, en su mano, en su frente. Su mente está contaminada, sus obras están contaminadas, pero el Señor también va a sellar a sus hijos. El sello del Espíritu Santo va a estar en aquellos que son fieles. 2 sellos, 2 marcas. ¿A quién seguiremos? La marca lo determinará. Versículo 11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia o a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este versículo 12 nos muestra de manera directa, clara, específica y contundente esas 2 características que el pueblo de Dios tiene que manifestar. En primer lugar, dice, la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios significa respetar los 10 mandamientos. Y tienen la fe de Jesús, esa fe que Jesús pone en el corazón de cada hijo suyo para que siga la palabra de Dios, para que siga los principios del Señor. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Este versículo es lo mismo, a la ley y al testimonio. Y aquí nos dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús es el espíritu de la profecía, el testimonio del Señor, la paciencia de los santos. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor en estos días finales más todavía, porque el Señor nos ha llamado para cumplir una gran misión. En la antigüedad, el pueblo de Israel estaba asentado en esa tierra santa y todos tenían que venir para que escucharan el Evangelio, para que vieran la gloria de Dios, para que ellos pudiesen ver la luz del mundo. Pero el pueblo no estuvo preparado. El pueblo rechazó al Mesías. Y cuando vino Jesús, entonces las cosas ahora se presentan de otra manera. Ya no tienen que venir ellos a nosotros. Ahora nosotros tenemos que ir a ellos. Ahora el Señor nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Vayan, presenten el Evangelio, busquen a las personas, tráiganlas a mí. Esa es la misión que el Señor te encargó a ti
me encargó a mí. Somos discípulos. Nuestro maestro nos ha dejado ya las pautas, nos ha dejado las marcas y las huellas que nosotros tenemos que seguir. Ejemplos he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y el Señor quiere que también nosotros hagamos lo mismo. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, compañero de trabajo? El Señor te necesita. El Señor quiere que tú seas salvo. El Señor quiere que tú alcances la salvación. La salvación es para todos. El plan de Dios de ofrecer un sustituto a la humanidad mediante la muerte y la posterior resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el centro de la misión. Y un día, juntos, estaremos disfrutando de la patria celestial. La misión es fundamental para la salvación de esta raza humana caída. El Señor nos llama para que podamos ser parte de su misión, parte del trabajo misionero, parte de ese llamado que el Señor nos ha hecho. El llamado de Dios a la misión es para todos nosotros, para ti y para mí. Y yo te pregunto, ¿aceptarás ese llamado para ser un misionero en la viña del Señor? Espero que sí. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.